Estos últimos 3 domingos, hemos estado viendo el libro de Isaías, el libro de Efesios, el libro de Daniel, capítulo 1. En el libro de Isaías vimos instrucción clara de parte de Dios con respecto a temer a Dios antes que a los hombres, que ese es un error pues muy habitual entre los hombres, temer antes a los hombres que a Dios. Tememos más la pérdida en el ahora que la pérdida en la eternidad, y eso es un error, obviamente. Después en Efesios 5 vimos en los primeros versículos de Efesios 5 que Dios nos llamaba a ser imitadores. Cuando usaba el concepto imitadores usaba en el griego mimetes, o sea, a ser miméticos con Dios, o sea, tan parecidos que la gente nos pueda confundir, ¿no?, en la forma de ser con Cristo, ¿no? Y a tener un amor sacrificial igual que el de Cristo. Por tanto, ahí vemos que el cómo vivir estos tiempos no solamente es temer a Dios antes que a los hombres, sino que además conlleva una responsabilidad social. Me explico. En Efesios 5 vimos cómo no solamente nos llama a ser santos, sino que nos llama a no ser cómplices de los errores del mundo a través del silencio, a través del no decirles, oye, tú estás equivocado, ¿no? Hay algunos que piensan, lo hablábamos ayer en la comida, como Dios nos va a raptar, ¿no?, y nos lleva con Él, y qué bien, ¿no?, Cristo viene, pues a los demás que les den morcilla, como se dice en España, ¿no? Y ya está, y no me preocupo por los demás, pero no, o sea, hay falta de santidad cuando somos cómplices del mundo a través del silencio. Así que estamos llamados a ser luz, sí o sí, en medio de las tinieblas. No a ocultar nuestra luz para pasar desapercibidos, ¿no? Y que entonces, pues a lo mejor no salir perjudicados por el mundo, ¿no? Y en Daniel 1 veíamos que estamos llamados a vivir en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en él, pero no somos de él. Estamos viviendo en medio de Babilonia, pero Babilonia no vive en nosotros. Somos de Jerusalén, somos de Cristo, ¿no? Y no debemos permitir que Babilonia entre en nuestro corazón, y no debemos poner en riesgo nuestra integridad ni nuestra identidad que está en Dios. Lo que quiso Nabucodonosor es romper la identidad de Daniel, romper la identidad de Ananías, de Misael, de Azarías, cambiándoles el nombre, educándolos en la cultura babilónica, pero ellos jamás perdieron su identidad y ellos jamás perdieron su integridad, ¿no? Hoy vamos al capítulo 3 de Daniel. Es un capítulo que además también conoceréis, recordaréis, porque Nabucodonosor lo que hace es levantar una estatua para que todo el mundo la adore, ¿no? Y seguimos con la misma temática de cómo vivir en este mundo, cómo vivir en estos tiempos. Esa es la serie que estamos trabajando y cómo Dios nos está llamando a, sí, vivir en el mundo, pero no ser del mundo. No podemos vivir tampoco en una burbuja. Hay personas que intentan meterse en una burbuja y como decir, el mundo no tiene nada que ver conmigo. Pero sí tiene que ver con nosotros porque estamos llamados y tenemos una responsabilidad social de parte de Cristo que llamamos la Gran Comisión. Ir y predicar el Evangelio, ir y predicar la verdad, ¿sí?, en medio de la mentira. Nabucodonosor, tras tener un sueño en el cual veía una gran estatua y que esa estatua era quebrada por una piedra, por una roca en los pies, ¿no os acordáis que es esa estatua que tenía los pies de barro y hierro, ¿no? Esa mezcla así extraña que eso no podía durar mucho, ¿no? Entonces llega la roca y destruye eso. Eso desde un punto de vista profético está hablando de Cristo rompiendo todo lo que ha edificado el hombre durante toda la historia, ¿sí? Y obviamente ahora vivimos en un mundo de amalgamas, en un mundo de sincretismo que son los pies, ¿sí? Esa estatua del libro de Daniel nos va mostrando los reinos fuertes que han pasado por este mundo y al final lo que queda son los pies y lo que queda es parte del hierro pasado
que cuando es el hierro está haciendo referencia al Imperio Romano y a su herencia, la herencia romana. El Imperio Romano fue el que tenía espadas de hierro y con las espadas de hierro rompía las espadas de bronce de los enemigos y por eso el Imperio Romano conquistó tantas tierras. Pero ahora estamos en esos pies, ¿no? En esos pies de sincretismo, en esos pies donde todo vale, donde vemos que los enemigos de Cristo, sean quienes sean, de la ideología que sean, se están uniendo, ¿sí? Y hacen amalgamas extrañas. Pero hay algo que es la victoria que está proclamada. Claro, esa es nuestra perspectiva. Después vamos a ver la perspectiva de Nabucodonosor. Y Cristo va a romper con todo eso, ¿sí? Porque Él va a venir con mano fuerte en este mundo. Primero, hemos hablado muchas veces de que la segunda venida es en dos fases. Primero, desde las nubes, Él recoge a su iglesia. Ahí no toca tierra, para entendernos de alguna forma, y después sí toca tierra y va a empezar ese gobierno milenial de Cristo, y ahí sí que va a gobernar con mano dura. No será el ingenuo que tantos creen o que tantos han dibujado o esculpido en la historia del arte, ¿no? Así que Nabucodonosor tiene ese sueño de esa estatua en el capítulo 2, que es destruida por esa roca y que simboliza la destrucción de todos los reinos, incluido el suyo. Incluido el suyo. ¿Y qué es lo que quiso él? No, pues todo lo posible, hacer todo lo posible para que su reino se perpetuara. Aunque sabemos que no se perpetúa mucho tiempo, ¿no? Porque después vienen los medo-persas y conquistan Babilonia. Entonces, para permitir que su reino se perpetuara, lo que él hace es que construye una imagen de oro. 27 metros de alto. Estamos hablando de unos 9 pisos, de un condominio de 9 pisos, de 9 niveles, ¿no? Y 2,5 metros de ancho. O sea que para que os podáis imaginar la envergadura de esa estatua. Y todo era para intentar perpetuar su reino. ¿Y cómo quería perpetuar su reino? Quería perpetuarse a través de entrar en el corazón de cada persona que vivía en Babilonia. ¿Sí? Que pues era crear claro, le llamamos idolatría, le llamamos una religión del Estado, una religión donde él era el Dios del Estado, pero la función y lo que querían era perpetuarse en el corazón de cada uno, porque si se perpetuaba en el corazón de cada uno, ese imperio era más difícil de destruir, ¿no? Los monumentos en nuestros días, aquellos monumentos que quieren levantarse en nuestro corazón y que lo que quieren es perpetuarse en nuestro corazón, puede ser la autorrealización, puede ser el autoprotagonismo, puede ser una sociedad que exalta conceptos, obviamente con definiciones o entendimientos errados, como por ejemplo la tolerancia, ¿no? La tolerancia por encima de todo, la tolerancia como un ídolo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos tolerar el error, no podemos tolerar el pecado. Habíamos visto en Efesios 5 que estábamos llamados a hablar verdad en medio de la oscuridad. Entonces no podemos ser cómplices de la oscuridad con el silencio. Así que son símbolos, son conceptos que quieren exaltarse en el corazón de cada uno y que se proclaman, la sociedad los proclama, ¿sí? Algunos lo que exaltan es un falso concepto, por ejemplo, nacional, donde el nombre de la nación está por encima de todo, pero sin ningún tipo, o sea, como si la nación fuera un dios, como si fuera bueno de por sí, pero no, o sea, una nación puede ser exaltada, pero no por nosotros, sino por Dios, cuando esa nación tiene a Dios como su Dios, ¿no? Y de otra forma, esa exaltación no es sino simple y pura idolatría, cuando sabemos que tenemos un reino que está por encima de cualquier reino terrenal y que ese es el reino de los cielos y que esa es nuestra nacionalidad.
Y esa es la nacionalidad común que tenemos todos aquí, ¿no? Entonces, todos esos ídolos tienen la función, y están creados por el enemigo, tienen la función de crear una presión en cada individuo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, vemos como también se quiere exaltar el indigenismo, ¿no? Cuando pues tampoco no es que todo sea bueno de la historia y la cultura precolombina. Debemos ser objetivos, si no, pues, ¿para qué usamos el cerebro, no? Entonces, la cuestión y la única cosa que podemos hacer y decir es como estos tres, como Ananías, Misael y Azarías, que les cambiaron el nombre a Sadrach, Mesach y Abednego, decir no. No a la imagen. No a una lealtad, a una idolatría que además está basada en el miedo. O sea, que te quita la libertad. La única adoración que permite estar en libertad es la adoración a Cristo, es la adoración a nuestro Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios no obliga a nadie a adorarle. En cambio, todos los demás ídolos sí obligan a adorarles, ¿sí? Tenemos la cultura de la propia idolatría de la apariencia del ser humano. Esa es la cultura, por ejemplo, que propagamos a través de las redes sociales y que el mundo propaga a través de las redes sociales, del uso de filtros y cosas así, ¿no? Y no es sino otro ídolo más. Tenemos un mundo lleno de ídolos que quieren ocupar el corazón, en nuestro corazón quieren ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón, ¿no? Entonces, Daniel y los suyos conocían cuáles eran los límites. El otro día vimos cómo Daniel puso el límite en cuanto al tema de comer la comida del rey. Hoy vemos cómo Sadrach, Mesach y Abednego ponen el límite. Es decir, no vamos a adorar a esa estatua, no nos vamos a subyugar a la cultura y a la idolatría de Babilonia, a pesar de que hayamos comprendido y conocido y estudiado su cultura, ¿no? Así que no se inclinaron ante el Estado, no se inclinaron ante un gobernador que se creía divino. Hoy en día, otra de las idolatrías que la gente está teniendo es que, si el que lo dijo fue un supuesto científico con un título universitario, debemos creerle, ¿no? Hay muchas idolatrías que se están propagando por el mundo, ¿sí? Y la cuestión es que jamás debemos perder la capacidad de discernir en nuestra mente. Jamás debemos perder nuestra libertad que hay en Cristo. Podrían haber pensado estas tres personas, yo no voy a arriesgar mi carrera, la posición que yo tengo ante el rey, ¿no? Eso es lo que muchos dicen y hacen por miedo a decir, oye, es que yo no voy a hablar en contra de esta ideología, porque es que si no puedo perder mi trabajo, es que yo estoy impartiendo clases en la universidad pública. Y claro, si en la universidad pública se ha instaurado toda una ideología perversa, aunque se llame progresista, que no es progresista porque no permite el progreso, ni de las personas, ni de la sociedad, ni de nada, ¿no? Pues no voy a hablar porque es que si no voy a perder mi cátedra, voy a perder mi lugar. La verdad, vivir para Cristo implica pagar un precio, ¿no? Y estar dispuestos, hablábamos en Efesios 5 que estábamos siendo llamados a ser mimetes, a ser miméticos con Cristo, miméticos con Dios. Entonces, si estamos llamados a ser mimetes con Cristo, que entregó su vida por nosotros, ¿a qué no estamos siendo llamados nosotros? Estamos siendo llamados a todo lo que Él hizo, incluso a dar su vida por la verdad, a dar su vida por la justicia, a dar su vida por amor al prójimo, ¿sí? Entonces, y todo eso empieza a través del propio testimonio, o sea, de no perder la integridad, de no perder la identidad en Cristo. Hay que saber dónde ponemos el límite, dónde nuestra identidad se está poniendo en entredicho, ¿sí?
Así que podrían haber pensado en no arriesgar su carrera y seguir ayudando a su pueblo que estaba en el exilio, que estaba en una situación precaria, estaban en Jerusalén y alrededores, pero les habían quitado su propia identidad, incluso de fe, les habían robado todo lo que había en el templo, no tenían murallas, no tenían protección, no se podían sentir un pueblo único, ¿no? Y entonces pues entraron otro tipo de pueblos también por ahí. Ellos podrían haber dicho, bueno, si nos mantenemos en esta posición, pues podremos ayudar a todos ellos, ¿no? Pero sabían que era demasiado alto el precio a pagar, era perder su identidad y por tanto tampoco no podrían haber ayudado a los demás, ¿sí? Porque si uno se pierde a sí mismo, ¿cómo va a ser de utilidad y de encuentro y de guía para otros? Eso era imposible, ¿no? Y sabían que en medio de todo esto estaba en juego el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Daniel capítulo 3, versículos 10 al 11, vemos lo que le dicen aquellos que le habían creado la trampa a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Daniel 3, 10 al 12, dice: Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos se hicieron un complot, ¿para qué? Para intentar que estas tres personas cayeran en desgracia, ¿sí? Imaginaos, tres inmigrantes que no eran propios de Babilonia. Solamente fue que, como habían conquistado Judá, pues se llevaron a los jovencitos, como habíamos leído el otro día, y escogieron a los mejores mozos que tenía Israel para pues que sirvieran al rey de Nabucodonosor. Entonces estos tres estaban en posiciones de privilegio. ¿Cómo eso también debía estar reconcomiendo todo el corazón de los babilónicos, ¿no? Alguien que no era de la propia nación estaban en primeras posiciones de gobernación, ayudando al rey directamente. Eso tenía un porqué, ¿no? Siempre todo tiene un porqué en Dios. Entonces, estas personas crearon ese complot para poner a prueba, porque sabían que con mucha probabilidad, igual que pasó con Daniel, estos no iban a adorar la estatua, se los iban a quitar de en medio. Uno menos. Lo que no sabían es que Dios estaba con ellos, ¿no? Claro, la voluntad del rey fue subyugar el corazón de estas personas. Ananías, amado del Señor, fue transformado con otro nombre, Sadrach, iluminado por el dios Sol. Misael, quien es como Dios, Mesach, quien es como la diosa que tenían ellos, ¿no? Que sería un equivalente a lo mejor a Venus, ¿no? En el Imperio Romano. Azarías, el Señor es mi ayudador. A Abednego, un siervo de... al final todo tenía que ver con los ídolos que tenía Babilonia, ¿no? Entonces, ellos se negaron a adorar a esta imagen. Los cristianos estamos siendo llamados a negarnos a adorar a las idolatrías que este mundo predica, ideologías, falsas tolerancias, etcétera,
¿no? El otro día nos contaban cómo... Y eso es hasta vergonzoso y miserable, ¿no? Una iglesia había hecho unas charlas sobre familia y claro, pues que iban a explicar el modelo bíblico de familia, ¿no? Entonces, todo el movimiento LGTB en esa ciudad se levantó, eso sucedió en España, y los pusieron de vuelta y media, como decimos en España, o sea, hablaron pestes de ellos y obligaron al pastor a disculparse primero a cancelar esas charlas, segundo a disculparse por haberlas organizado. Predican tolerancia y no son tolerantes con otras formas de ver, de entender. Entonces, por eso digo que son idolatrías, son cosas falsas, hay falsedad en esos dogmas, ¿no? Entonces, eso es vergonzoso. No estamos llamados a avergonzarnos del Evangelio, estamos llamados a poner el Evangelio en alto, estamos llamados a ser luz en las tinieblas, estamos llamados a no postrarnos ante los dogmas de nuestro tiempo. Todos esos dogmas, cualquier cosa que se levanta en contra de Cristo, que se levanta en contra de la verdad, que se levanta en contra de la verdadera justicia, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo cuando uno se pone firme, cómo también responde el mundo. Aquí pasó igual con Nabucodonosor. Nabucodonosor, cuando se enteró de lo que le estaban contando estos siervos, pues se puso en ira, ¿no? La ira entró en él, tanto así que multiplicó por 7, sí, lo fuerte que la temperatura que estaba al horno, multiplicar por 7 esa temperatura, ¿no? Así que imaginaos la ira que tenía él. ¿Por qué? Porque ahí Nabucodonosor se da cuenta de que esas 3 personas con las cuales había hecho ese esfuerzo en doblegar el corazón de ellos, no había conseguido nada, no se estaban doblegando ante él. No se estaban doblegando ante la estatua, que simplemente era un símbolo más de lo que él quería en ellos, que era que se doblegaran a la cultura que les habían mostrado, ¿no? Entonces ellos no se doblegan, él se enfada, y su enfado no es más que la muestra de su debilidad. Él no es nadie. Dios es más grande que él para ellos 3, y eso es lo que les enfada. Él no es nadie. No le tienen miedo. ¿Cuántos creyentes tienen miedo a hablar verdad? ¿Cuántos creyentes tienen miedo y hasta dicen, espiritualizan la cosa y dicen, no, es que a lo mejor todavía no es el tiempo? Entonces, ¿qué esperan? ¿Que venga el anticristo para salir a hablar? O sea, ¿no? ¿Qué esperan? No, no hay que tener miedo. Ellos no tuvieron miedo. Eso es lo que tocó el corazón de Dios y eso es lo que permitió que ellos fueran salvados del castigo de Nabucodonosor. Entonces, la perseverancia de Sadrach, Mesach y Abednego, la confianza que tenían en Dios, eso venció a estos que habían tramado esa prueba para matar a Sadrach, Mesach y Abednego. Así que no hace falta que nos defendamos si estamos en justicia, no hace falta que nos defendamos si mostramos verdad y luz, porque Dios puede librarnos, ¿no? Y eso lo vemos Daniel 3, 16 al 19. Dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, como diciendo, tú ya sabes, aunque nos hayas cambiado el nombre, aunque hayas querido hacer lo que te dé la gana, tú sabes que no nos has vencido en nuestro corazón, no hace falta que te lo digamos, ¿no? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. No dice va a librarnos, dice puede librarnos, como diciendo, nos importa poco si Él nos libra o no nos libra. ¿Por qué? Porque no tenemos temor a la muerte, ¿sí? O sea, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. De una forma o de otra nos librará. O sea, ya sea que nos libre del fuego, ya sea que muramos,
y nos vayamos con él, de una forma u otra nos librará. Esa sí que era su convicción, ¿no? Dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. La cuestión aquí es que aunque no tenían certeza de que Dios les librase de ese horno de fuego ardiendo, ellos se mantuvieron en obediencia, ellos se mantuvieron en integridad, no perdieron ni pusieron en venta su identidad. Así que si no temes a la muerte, no puedes ser chantajeado. ¿Sí? Si no temes a la muerte, no puedes ser chantajeado. Eso es lo que ha ocurrido durante la pandemia. Y hay pocos que no hayan temido a la muerte. Si no temes a la muerte, no puedes ser chantajeado. ¿Cuántos no he tenido yo en consulta por tema de miedo, de fobias, de ansiedad? O sea, a unos niveles, algunos de ellos críticos, o sea, del nivel de ansiedad no se podían levantar de su cama, que se les ponía el corazón a 1000, ¿no? Eso ha sido, es una prueba, esta igual que cualquier otra que venga del enemigo, porque sabemos que él sabe que le queda poco tiempo y está desarrollando sus planes para infundir miedos. Todo es con miedo. No hables sobre esto, puedes ir a la cárcel. No hables sobre esto, te puedo arruinar, te puedo poner una multa que te deje tieso, ¿no? Haz aquello, si no lo haces, podrás perder tu empleo, podrás perder tu sistema de vida. Y aún así, lo están perdiendo. Imaginaos. A lo mejor aquí vivimos realmente con más libertad que en otros países, ¿no? Pero otros, aún así, a pesar de haber hecho lo que les han dicho, a pesar de eso, después igualmente lo han perdido, pero han perdido más, porque han perdido su identidad, han perdido, se han vendido a sí mismos. Y eso recuperarlo es muy difícil. Así que lo que quería Nabucodonosor que fuera que se vendieran por miedo al horno, ellos no entraron en ese juego. Claro, cada uno ahí tiene que ver en su corazón qué representa cada cosa, ¿no? Hay algunos que no han tenido realmente temor y han hecho lo que han considerado, ok. Pero debemos escudriñar en nuestro corazón cuáles son los motivos por los cuales hemos hecho o no hemos dejado de hacer X cosa. O sea, ahí cada uno es una cosa entre uno mismo y Dios. Yo aquí no estoy para juzgar a nadie, el que nos va a juzgar a todos es Dios, y como dice también su palabra, quien nos juzga va a ser su palabra, más que Dios, porque es la ley que Él ha promulgado, ¿no? Así que si no tememos a la muerte, no podemos ser chantajeados. Podemos vivir con plena confianza y adelante. Esa es la diferencia entre las generaciones anteriores y las generaciones actuales. Tienen un miedo a perderlo todo, increíble, pero antes lo único que tenían miedo era de no ganarlo todo, de no ganar libertades. Ese era el espíritu de la revolución, ese era el espíritu de la reconquista, por ejemplo, en España, ¿sí? O sea, no tengo miedo a la muerte, vamos a ganar esto porque es justo, ¿no? Pero ahora no, ahora lo que tenemos es una sociedad con miedo a perder lo poco que tiene, porque lo demás ya se lo han robado, ¿eh? Ya ha habido quien te meta la mano en el bolsillo. Así que lo que hicieron fue atarlos, y atarlos muy bien atados para meterlos en el horno. Pero la cuestión es que aunque estuvieran atados físicamente, ellos eran libres. ¿Por qué? Porque la libertad no es algo, y eso lo podemos ver, por ejemplo, hay un judío que metieron en campos de concentración, Viktor Frankl, y él escribe un libro que se llama El sentido de la vida.
y cómo él sobrevivió, qué método usó para él sobrevivir en un campo de concentración, para no considerarse encerrado cuando su cuerpo lo estaba, ¿no? Así que estos estaban atados, pero eran libres, porque la libertad no te la pueden quitar unas cadenas, no te la puede quitar un horno ardiendo, porque la libertad la tenemos en Cristo, la libertad está en nuestro corazón, ¿sí? Esa es la idea. Entonces dice Daniel 3, 20 al 21, dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, a lo mejor creía que se iban a escapar, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. El resultado, fueron librados a tal nivel que ni siquiera olían a quemado. Como si no, imaginaos, tú te metes a hacer una carne asada y al igual no sales todo apestado, ¿no? Pero ellos no olían, y además fueron engrandecidos por Nabucodonosor después. O sea, es que Dios es increíble. Si la iglesia de hoy en día no se rinde al miedo que el enemigo quiere infundirles, lo único que espera es que Dios nos va a engrandecer, ya sea que nos libre del horno o no nos libre, igualmente seremos libres de este mundo. ¿Sí? Porque lo que nos encadena no son las cadenas del mundo, lo que nos encadena realmente es estar en este mundo. Es durante un tiempo, eso lo sabemos. Pero después nos encadena este cuerpo. Pero después tenemos una eternidad con Cristo. ¿Sí? Como decía el otro día en una charla una exfeminista, decía, sufrimos en este mundo para no sufrir en el siguiente. ¿No? Pero la cultura de sufrimiento en el cristianismo se ha evaporado, ¿no? Pero estamos llamados a ser como Cristo y por tanto estamos llamados a que, si las circunstancias lo requieren, también demos nuestra vida. Así que el resultado fue que fueron engrandecidos. Estamos llamados a servir al Dios del versículo 17. Es ese Dios que dice, puede librarnos, pero si no nos libra, igualmente seremos libres. Porque la libertad es que no está en que yo pueda andar por la calle, la libertad está en el Dios en el que creemos. Así que estamos llamados a servir al Dios, a ese Dios, al Dios creador, a no tener temor, a mantenernos en obediencia, a no comprometer nuestra identidad y nuestra integridad y a estar dispuestos al sufrimiento y a la cruz. Cada uno de nosotros debemos pensar, ¿cuál es tu miedo? ¿Le tienes miedo a alguien? ¿Le tienes miedo a algo? ¿Hay algo por lo cual Satanás te tiene atado? El miedo sí es lo que nos ata. Eso sí no nos permite estar en libertad. ¿Cuál es tu miedo? Miedo a perder el trabajo, miedo a perder la familia, miedo a perder... El miedo va a revelar cuáles son nuestros ídolos. Como estas tres personas no tenían ídolos, no tenían miedo, porque la verdad nos hace libres y en Dios hay verdadera libertad. ¿Cuáles son esos ídolos que quieren plantarse en tu corazón? ¿Y dónde queda tu confianza? ¿Dónde queda tu obediencia? ¿Dónde queda tu fidelidad con Dios en medio de todo eso?